Bien, pues hemos estado compartiendo acerca de las verdades del Evangelio y los fundamentos del Evangelio. Y quiero hacer un repaso de los fundamentos del Evangelio. Voy a repasar algunas cosas que estuvimos viendo la última reunión que tuvimos y que hablamos al respecto, pero también quiero compartirle algunas cosas nuevas. Y la idea de esto es que usted pueda estar establecido y fundado en un correcto fundamento, valga la redundancia, en una correcta, en las verdades correctas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual muchos creyentes viven en frustración y viven sin alcanzar los sueños y los deseos y lo que la misma palabra de Dios despierta en sus vidas es por causa de ignorar cosas fundamentales básicas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que una de las primeras cosas que hablamos, digamos que si nos ponemos a pensar cómo es que Dios, siendo un Dios santo, tan glorioso, tan alto, el creador del universo, tan majestuoso y maravilloso, cómo ese Dios tan poderoso, cómo ese Dios tan grande puede poner sus ojos en mí. ¿Cómo es que ese Dios tan glorioso podría amarme? No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez, ¿cómo es que, como dice el salmista, qué es el hombre para que tengas de él memoria? Siendo tú el Señor, el Creador, el Todopoderoso. Pues déjeme decirle que gracias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que Dios en su magnificencia, en su poderío, es tan glorioso, tan perfecto y tan excelente que decidió poner sus ojos en usted y no en lo que valen sus hechos o lo que vale su carne, sino en lo que vale su interior. Porque Dios en el principio, recuerde que creó al hombre perfecto, pero al hombre le dio el derecho a decidir y el hombre decidió hacer lo malo. Y entonces el pecado entró a la humanidad y a partir de ahí, dice Romanos 3:23, todo hombre nacido de mujer nace destituido de la gloria de Dios. Pero Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice eh, que el ser humano está formado por espíritu, alma y cuerpo. Dice la palabra, que el Dios de paz los haga santos, dice, en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no solo el apóstol Pablo declarando en Tesalonicenses, pero también a través de muchas otras escrituras podemos entender que el ser humano es un ser de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el ser humano nace con un espíritu separado de Dios, es un espíritu muerto, pero no que no tenga existencia. Tiene un espíritu que está separado, apartado, esa es la muerte, separado de Dios, un alma y un cuerpo, de tal manera que el alma es la que gobierna, es la que dirige la vida de las personas, porque el espíritu no tiene influencia, digamos que divina, porque también la escritura le llama a ese espíritu separado de Dios la naturaleza pecaminosa. Así es que, como una víbora, siempre va a arrastrarse en la tierra y a morder, porque es una víbora, a menos que cambie su naturaleza, va a dejar de hacer esas cosas, o como una mascota, digamos que un perro siempre va a mover la cola y siempre va a ladrar, y aunque lo eduquemos, si lo dejamos solo viviendo por su propia cuenta, siempre va a ser perro y va a hacer cosas de perro. Hasta que cambiara su naturaleza, podríamos pensar que haría otras cosas diferentes. Así el ser humano estando separado de Dios, vive en tinieblas, vive en pecado. El ser humano hace pecado porque es pecador. El ser humano no es un pecador por causa de sus acciones, no, sus acciones son el fruto de lo que es.
Y lo que es que así nace separado de Dios, nace con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza manifiesta su esencia, lo que es. Por eso el hombre destituido de Dios, separado de Dios, peca. Todos nacimos así, pero los creyentes nacidos de nuevo, y esto no es que hagamos una distinción porque unos fuimos escogidos y otros no, sino más bien porque en algún momento nosotros hemos creído. ¿Para quiénes está disponible esta bendición? Para todo el mundo. Todo mundo puede creer en cualquier momento en Cristo Jesús y en el perdón de los pecados. Y como nosotros hemos creído, la palabra dice que Dios quitó nuestra vieja naturaleza y puso una nueva naturaleza. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Así como la víbora siempre hará lo mismo, excepto que cambie su naturaleza, así como un perro siempre hará lo mismo, a menos que cambie su naturaleza. Así el hombre pecador siempre vivirá separado de Dios y destinado al fuego eterno y a la muerte eterna, a menos que su naturaleza sea cambiada. Pero así como los animales no pueden cambiar por sí mismos su naturaleza, no importa que hagan cosas y que los eduquen y que los enseñen, seguirán teniendo su misma naturaleza. Así el hombre, el ser humano, no puede cambiar su naturaleza por sí mismo. Solo creyendo en Cristo y en la obra terminada completa de Jesús en el Calvario, el hombre puede, por el poder de Dios, ser cambiado. Dios puede cambiar la naturaleza del hombre a una naturaleza pecaminosa, transformado a una nueva naturaleza. Efesios 4:24 dice que esa nueva naturaleza tiene que ver con que fuimos creados en esa nueva naturaleza, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quiénes entran en esta bendición? Los que creen. Está disponible para todo el mundo, porque Cristo murió por los pecados de todo el mundo, pero solo se benefician aquellos que vienen y creen en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, completa y perfecta. Ahora, es muy importante que entendamos entonces que nosotros tenemos una parte espiritual y esto es fundamental. Este es algo fundamental en el evangelio, en los fundamentos de la justicia, porque cuando no entendemos esto, no logramos capitalizar la bendición, todas las promesas y las bendiciones que la palabra nos habla. Por ejemplo, la escritura dice que no hay condenación para los que están en Cristo, pero entonces el creyente viene en pensamientos de condenación y tiene culpa. Entonces dice, ¿cómo puedo apropiarme de lo que la palabra de Dios dice? No es posible. O empieza la palabra a decir que hemos sido justificados y que ahora ya fuimos totalmente perdonados. Por eso el creyente piensa que nuestros pecados pasados fueron perdonados, pero que los pecados presentes hay que pedir perdón y hay que pedir al Señor que la sangre de Cristo limpie nuestros nuevos pecados o nuestros pecados futuros, pero eso es completamente equivocado bíblicamente hablando. La Biblia no enseña esas cosas. La Biblia dice que Cristo murió una sola vez y para siempre. Pero cuando el creyente no entiende que somos espiritual y que hay una esencia espiritual en nosotros y que la tercera parte, digámoslo así, de nuestras vidas es espiritual y que el Espíritu de Dios es uno con nuestro espíritu y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que toda la bendición se encuentra en el Espíritu. La no condenación está en el espíritu porque nuestro espíritu es perfecto. El hombre no puede entender la perfección de Dios en su vida hasta que no entiende que somos un ser espiritual perfectamente creado en la justicia y santidad de la verdad. Un espíritu que no peca, un espíritu que es como Jesús es. De hecho, 1 Juan 4:17 dice que como Jesús es, así somos nosotros en el espíritu. Es importantísimo que el creyente pueda entender esto, porque si no lo entiende, entonces se frustra cuando lee las bendiciones de la palabra y no las puede comprender y no las puede hacer suyas. Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es que Cristo pagó con su obra terminada, completa y perfecta, con su sangre, pagó por la redención de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Es decir, para que tengamos un espíritu nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad, el cual ya existe en los creyentes nacidos de nuevo
y ese espíritu es uno con el espíritu de Cristo y eternamente así estará. Ahora, nuestro cuerpo fue comprado por la sangre de Cristo, nuestra alma, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han cambiado. Aunque dice la escritura que estamos completos en Cristo, como lo dice Colosenses 2:10, estamos completos en Cristo, pero en nuestro espíritu, y entonces nuestro cuerpo y nuestra alma siguen siendo como eran cuando venimos a Cristo, como cuando nacimos de nuevo en nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo, no en nuestra alma. Pero el alma y el cuerpo están sujetos y pueden aspirar a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento a través del poder de la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra tienen una obra maravillosa y preciosa disponible para todo creyente, para todas las personas, pero para todo creyente en particular, para renovar nuestros pensamientos. Así es que cuando nosotros ponemos la palabra delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, una y otra vez, la fe viene por el oír la palabra, entonces nuestros pensamientos son renovados, nuestro corazón es escrito con la palabra del Señor y entonces empezamos a vivir, a manifestar la gloria de lo que ya nos fue concedido por gracia. Toda la bendición de Dios que ya nos fue concedida, y Dios es glorioso. A Dios no lo agarramos desprevenido. Dios lo proveyó todo desde antes. Dios no es alguien que escatima. Dice en Romanos capítulo 8, después del versículo 30 en adelante, que si Dios nos dio a Cristo Jesús, lo más glorioso y lo más preciado que él tenía, su Hijo amado, con él nos dio todas las cosas. Y es muy importante que entendamos que Dios ya nos concedió todo lo que necesitamos hasta que él venga por nosotros y en abundancia para que nosotros podamos vivir en victoria. Así es que cuando renovamos nuestros pensamientos con la palabra del Señor y viene la fe, entonces la fe puede manifestar todo lo que hay en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La mente, la renovación de nuestra mente es como una válvula. Cuando nuestra mente se renueva, la válvula se abre y deja fluir la bendición que hay en lo espiritual a manifestarse en el alma, en el comportamiento, en las actitudes y en el cuerpo. Ahora, entonces, nuestro cuerpo será glorificado y seremos perfectos cuando Jesús venga y tendremos un espíritu que es perfecto como ya lo tenemos. Tendremos un alma que será perfecta cuando Cristo Jesús venga por nosotros y nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado. Pero hoy por hoy, la estrategia, el diseño de Dios es que a través de la renovación de nuestro entendimiento vivamos en la victoria, en el alma y en el cuerpo. No podremos vivir en perfección porque vivimos en un mundo caído y no somos perfectos, pero nuestro espíritu sí es perfecto y nuestro espíritu no peca. Él es el que es perfectamente justo y Dios tiene comunión con nuestro espíritu. Dios ve nuestro espíritu, aunque Él sabe y conoce acerca de las cosas que hacemos y las cosas que pensamos. Definitivamente que sí, pero Dios no se guía por nuestras acciones, Dios no se guía por lo que pensamos, Dios no se guía por lo que hacemos, por nuestros cuerpos, sino Dios es adorado en espíritu, por nuestro espíritu es por quien tiene comunión y Dios ve a Jesús en nosotros, el Padre ve a Jesús en nosotros y nosotros somos uno con Cristo, es decir, Dios nos ve a nosotros en su espíritu. Así es que Dios no está allá lejos, incomunicado, separado de nosotros y de acuerdo a nuestras acciones, Él se esconde. Esa es una correcta equivocación. Dice la Escritura, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Juan capítulo 17 dice el Señor Jesucristo, el Padre y yo vendremos y haremos morada con Él, con todo creyente. Así es que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros manifiesta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es que Dios mora en nuestro interior. Y Dios tenemos que entender que ahora, como somos un ser espiritual perfecto, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario y a través de la fe venimos a ser perfectos, venimos a ser hijos, como dice la Escritura en Gálatas 4:6, y por cuanto somos hijos, Dios envió su Espíritu, el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Así es que la fe es la que manifiesta, permite que esa bendición se manifieste. Como Jesús era perfecto en su espíritu porque era uno con el Padre y el Padre, Dios es espíritu. Acuérdense, Dios no es carne. Dios es espíritu y era perfecto en su alma y era perfecto en su cuerpo. Es decir,
en Cristo no se halló pecado, no hizo pecado y él no conoció pecado. Ahora, aunque era perfecto en su cuerpo, no fue su cuerpo con el cual resucitó, sino que cuando él se manifestó, se presentó con un cuerpo glorificado o resucitado, porque el cuerpo que Jesús tenía es un cuerpo hecho para esta tierra. Y el cuerpo glorificado que Jesús tiene ahora es el cuerpo glorificado hecho para el reino de los cielos. Ahora hay quienes dicen, y esto simplemente es una manera de pensar, por la misma gloria y magnificencia de Cristo. Hay quienes dicen que si Jesús no hubiera resucitado y su cuerpo permaneciera ahorita en la tumba, su cuerpo estaría intacto, porque dice, no dejarás que tu siervo vea corrupción, aunque realmente la palabra se refiere que Cristo no iba a padecer y no iba la muerte no iba a causar lo que causan todos los demás, porque todos los demás vivimos en un cuerpo ya que es de este mundo, que por causa del pecado, el cuerpo humano se corrompió y por eso tiene que ser restaurado y glorificado. Pero hay quienes dicen que aún existiría el cuerpo de Cristo si no hubiera resucitado. Gloria al Señor, que Él resucitó para nuestra justificación. Así es que renovando nuestros pensamientos, nuestra mente a través de la palabra, somos transformados. Así lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, así lo dice Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Somos renovados por la palabra del Señor. Bien, así que el nuevo nacimiento tiene que ver con nuestro espíritu. Nuestro cuerpo sigue igual, nuestras memorias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos siguen igual. Por eso hay que renovarlos con la palabra. Aunque en el espíritu somos completos y perfectos, es la habilidad que cada uno tenga, el compromiso que cada uno tenga, la importancia que cada uno tenga y le dé, conociendo la verdad, entendiendo y creyendo correctamente la palabra, para renovar en la medida en la que sea posible todos nuestros pensamientos, para empezar a vivir la gloria de lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que um, nuestro cuerpo y nuestra alma pueden ser lastimados, pueden ser contaminados, pero nuestro espíritu no, porque nuestro espíritu está sellado y es perfecto. Así es que Dios se relaciona a través de nuestro espíritu. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que es nacido del espíritu, espíritu es. El que nace, el que tiene entrada al reino de los cielos necesita nacer por el Espíritu. El Señor Jesucristo en Juan 4 le dice a la mujer samaritana que los que adoran deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren, es decir, hombres nacidos de nuevo, con un espíritu nuevo creado en la justicia, santidad y la verdad, que ese es el poder de Dios. Dios lo crea en nosotros, nosotros no lo podemos hacer, pero entonces nuestro espíritu se convierte en un adorador, en alguien que tiene comunión perfecta. La justicia de Dios con la cual somos justificados tiene que ver con nuestra perfecta relación con Dios. Ya no hay pecado que se imponga, que nos descalifique. Fuimos sacados de las tinieblas y traídos a la luz. Así es que la justicia es nuestra posición correcta ante Dios por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Estábamos en enemistad con Dios y ahora hemos sido justificados, por lo cuanto, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, como lo dice Romanos 5:1 y Romanos 5:2 dice, pero tenemos acceso a toda la bendición que Dios nos concedió por gracia a través de la fe. Así es que si solo buscamos en el exterior, como la mayoría de los creyentes hacen por causa de desconocer lo que hay en nuestro interior, si solo buscamos en el exterior, en nuestro cuerpo y en los sentidos y en nuestros pensamientos, entonces nunca vamos a poder tener comunión con Dios. Nunca vamos a poder entender a Dios. Y por eso hay quienes están enfermos y oyen que Dios es poderoso para sanar y viven están engañados en sí mismos porque no entienden correctamente, porque quieren conocer a Dios y quieren percibir a Dios a través de sus sentidos, a través de sus cuerpos. Y aunque Dios hace milagros en las personas, pero si no se logra entender esto, solo la animación y la bendición viene de manera temporal o pasajera. Por eso es tan importante que entendamos que a Dios no lo buscamos
a través de nuestro exterior, a través de nuestro cuerpo o a través de nuestros sentidos. A Dios lo adoramos a través de nuestro espíritu y para entender esto necesitamos tener comunión con la palabra. Así es que nosotros no merecemos la bondad y la benignidad que Dios nos ha concedido. Si habláramos de que hay muchas personas en el mundo que dicen es que Dios no es justo, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren las personas inocentes? ¿Por qué sufren estos y por qué sufren los otros? Queremos que Dios sea un Dios justo. Es que si clamáramos a la justicia de Dios nos pondría en el infierno, porque todos los hombres nacen destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si clamamos a la justicia de Dios, la misma justicia de Dios nos pondría en el infierno, porque el hombre es engañoso, el hombre nace en pecado. Entonces, no debemos hablar de que queremos que Dios haga justicia, que Dios sea un Dios justo, sino queremos que Dios sea un Dios misericordioso y con abundancia de gracia para que seamos justificados. No, mire, Dios no pudo justificarnos nada más porque sí. Dice la Escritura que Dios no puede pasar por alto el pecado. Así es que tuvo que enviar a su Hijo a hacerse hombre y padecer como hombre para pagar por los pecados. Nuestras deudas tenían que ser saldadas. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Saldó todas nuestras deudas, dejó nuestras cuentas en cero. Delante de Dios somos perfectamente inocentes. Nuestro espíritu es perfecto, es inocente, y esto es nuestro ser espiritual, nuestro ser principal, de tal manera que si nuestro cuerpo y nuestros pensamientos pecan, y el pecado está continuamente en nuestros miembros, no es que nos levantemos para pecar, pero por ejemplo, dice la Escritura, que el que no hace el bien, teniendo el poder para hacerlo, peca. Aquel que no camina en la fe, lo que no proviene de fe, es pecado. Así que cualquier pensamiento, si usted va manejando y alguien se le atraviesa cuando la luz está en verde y usted tiene que frenarse y después le toca el rojo y usted piensa mal de la persona, es pecado. Es decir, el creyente nacido de nuevo no se levanta para pecar en el sentido de ir a adulterar, ir a robar, ir a asesinar, porque hemos sido transformados por Cristo, pero nuestro cuerpo y nuestra alma, mientras estén en el proceso de renovación a través de la palabra, y esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros, cómo respondamos positivamente a lo que Dios ya nos concedió por gracia para ser transformados, entonces estamos vulnerables a los errores porque nuestra alma y nuestro cuerpo nunca llegarán a ser perfectos. Pero Dios nos da la sabiduría, el amor, el perdón para sabernos conducir apropiadamente. Así es que lo que debemos de buscar de Dios y compartir de Dios y predicar de Dios es su misericordia, que habla de no pagarnos conforme a lo que merecemos, pero sobre todo de la abundancia de su gracia y del regalo de su justicia. La abundancia de su gracia tiene que ver con tan abundante bendición que Dios no solo no nos paga conforme a lo que merecemos, pero Dios nos da lo que no merecemos, pero que Cristo Jesús merece. Y que eso es lo mejor y lo más glorioso que tiene Dios para el hombre, porque Cristo fue perfecto y es el amado de Dios. Dice la Escritura que Jesús se oyó una voz del cielo cuando él fue bautizado que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Efesios capítulo 1, versículo 6, dice que tú y yo fuimos aceptados por Dios en Cristo Jesús, que es el amado. Bien, ahora, la muerte del pecado original fue en el espíritu, ya lo hemos dicho, así es que la muerte significa separación. Esto es muy importante que lo entendamos, así es que todo hombre no creyente, que puede haber alguien así en la familia, entre tus conocidos, entre tus compañeros de trabajo, entre tus amigos, todo aquel que no sea un creyente nacido de nuevo es un creyente, es una persona que su espíritu está separado de Dios, tiene muerte espiritual, pero no es que su espíritu no exista, sino que su espíritu está separado de Dios. Así es que el hombre sin Cristo es impío, el hombre sin Cristo es malo. Si nosotros, aunque seamos creyentes nacidos de nuevo, nos guiamos solo en la carne y buscamos solo en la carne y no perseveramos en la palabra, como el corazón es malo y es engañoso y está y el corazón lo que hace, la mente y el corazón lo que hacen, el diseño de Dios es que aprendan, es que sean
conformados, es que sean instruidos. Por eso Romanos 12 dice, no te conformes, no te moldees a este mundo. Y este mundo no va a parar y el diablo no va a parar de enseñarte. Así es que si tú no permites que la palabra de Cristo te instruya, te enseñe en justicia, en verdad, entonces lo que estás haciendo es que vas a permitir que el mundo, el espíritu del anticristo y las tinieblas te instruyan y te enseñen, y a fin de cuentas, separados de Dios, nada podremos hacer sino errar, equivocar, y entonces estaríamos vulnerables y le abriríamos las puertas al diablo para que viniera a hurtar, a matar y a destruir. Así es que en Cristo estamos completos en nuestro espíritu. Por eso Colosenses 2 dice, de modo que si estamos en Cristo, estamos completos mediante la unión que tenemos con Él, con Cristo, porque Cristo es la cabeza de todo gobierno y de toda autoridad. Así es que nuestra alma y nuestro cuerpo están sujetos a cambiar, pero solo a través de la renovación de nuestros pensamientos por la palabra. ¿Cuál es el propósito de esto? Que tú y yo caminemos en victoria a la manera de Dios y no a nuestra manera. Si hablamos de nuestra manera, aunque creamos que es muy santa, estamos haciéndolo en la carne. Pero si hablamos de la manera de Dios, es que Dios sea el Señor, sea lo primero y que hagamos lo que Dios nos dice, nos enseña y no lo que nosotros deseamos. Ahora, es muy importante que entendamos que entonces no hay una comunicación entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. No hay comunicación entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Hay quienes dicen es que Dios me está hablando porque siento al espíritu y les das escalofríos y mueven las manos. Y bueno, respetamos a todo mundo y no estamos diciendo que a veces en reuniones, que a veces cuando hay adoración y una alabanza y una bendición que el pueblo de Dios o tú mismo estás orando y adorando y exaltando al Señor, tu cuerpo sienta algo o tu alma sienta algo. Bueno, eso puede ser un reflejo de lo que tu espíritu está viviendo, pero no es al revés. Es decir, no son tus sentidos ni tu cuerpo los que determinan tu comunicación con Dios, porque Dios no puede comunicarse con tu cuerpo. ¿Cómo se comunica Dios con tu cuerpo? A través del alma. El alma es el conducto para que lo que hay en el espíritu pueda manifestarse en este mundo natural. Tu alma, digamos que tiene dos partes, o más bien el alma tiene que ver con la mente y con el corazón. Y el corazón, digamos que tiene dos partes, una parte que es del alma y una parte que es del espíritu. Así es que cuando en el corazón, que es donde se siembra la palabra, donde se escribe la palabra, el alma acuerda con el espíritu, por ejemplo, dice la escritura, por las heridas de Cristo somos sanados. Es decir, entonces en el corazón, en la parte del alma de tu corazón, te has apropiado de que tú eres sano por las heridas de Cristo y esto está en tu mente y en tu corazón y eso también está en la parte de tu corazón que forma el espíritu. Entonces, ambos tienen control sobre tu cuerpo y entonces tu cuerpo va a experimentar la sanidad y la salud que Cristo Jesús causó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero cuando tu espíritu en digamos que tu corazón, digamos que está a la mitad, vamos a suponer, la mitad del corazón es el espíritu y ahí está firmemente que tú has sido sanado por las heridas de Cristo, pero si en la parte de tu alma y tu mente le ha vendido a tu corazón, que no es que no se trata de lo que dice la Biblia, sino se trata de lo que dice el médico o se trata de lo que tu cuerpo le está diciendo, porque tu cuerpo le habla a tu mente y tu mente le habla al corazón. Así es que si tu corazón ha comprado la idea de que estás enfermo y aunque la parte de tu corazón que corresponde al espíritu te dice que tú eres sano, entonces tu alma, la parte de tu corazón que representa tu alma, está de acuerdo con tu cuerpo y van a ignorar al espíritu, porque entonces el espíritu no va a poder decirle a tu cuerpo que eres sano por las heridas de Cristo porque tu alma ha comprado una idea diferente. Ahí entonces podemos entender lo que la palabra de Dios dice, que el hombre es de dos pensamientos, de doble ánimo, y una persona con dos mentes es inconstante en sus caminos. Ese es el problema de la mayoría de los creyentes, que se han acostumbrado a escuchar, como no entienden esta parte
básica, fundamental de nuestro espíritu, piensan que nada más todo se rige a través del alma y que Dios, nos comunicamos con Dios con el alma y Dios se comunica con el alma y con el cuerpo, y no es así. Así es que la parte del alma que entra en armonía cuando el alma escribe la palabra, el espíritu es perfecto y entonces hay una armonía y tienen dominio y señorío sobre el cuerpo, tienen dominio y señorío sobre tu comportamiento, tienen dominio y señorío sobre tus actitudes. Y aunque siempre tu, la carne está presente, pero en un proceso de ir caminando y ir aprendiendo, vamos perfeccionándonos, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Recuerda, tu espíritu ya es perfecto. Él no necesita crecer. Tu espíritu no necesita ser instruido. Tú no no es, técnicamente no es correcto decir que estamos madurando espiritualmente. No, no es correcto porque nuestro espíritu es perfecto. Estamos madurando por el espíritu, lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro comportamiento, con nuestro cuerpo. Así es que es muy importante que entendamos esto. 1 Corintios 2:12 dice que tenemos la mente de Cristo. La mente está en nuestro espíritu, la mente de Cristo. Así es que la parte de la mente que está en nuestra alma, cuando armoniza con la mente de Cristo, son uno, se hacen uno. Entonces, es lo que te digo, tu cuerpo y tus acciones y tus circunstancias empiezan a manifestar el favor y la gloria de Dios. Por eso hay muchos creyentes que dicen, soy totalmente perdonado, pero hay otros que piensan, ¿cómo puedo decir eso si me siento con culpa? Porque no entienden cuál es la parte que ha sido perdonada de tu ser. Por eso hay muchos creyentes que dicen, soy perfectamente justificado. Y cuando no entiendes esto, dice, bueno, es que ¿en dónde soy justificado? ¿Cómo puedo ser justificado delante de Dios mis pensamientos cuando mis pensamientos están equivocados? ¿Cómo puedo ser justificado en mi cuerpo cuando mi cuerpo se equivoca y peca? Entonces no entiendo cómo Dios puede justificarme cuando me equivoco. ¿Cómo Dios puede justificarme o me ha justificado cuando sigo pensando mal y sigo pecando porque no hago el bien o porque no me conduzco en fe? ¿Cómo es que Dios me ha justificado? Entonces el creyente vive frustración y no puede vivir la justicia de Dios en Cristo. Primera de Corintios 5:21 dice, si por causa de uno, no, dice, es el 5:17 dice, si por causa de Adán reinó la muerte, ¿cuánto más por Cristo Jesús, por su obra terminada, tú y yo, si creemos, podemos reinar en vida? Ese es el propósito, que el Espíritu de Dios y la palabra tengan dominio, señorío sobre nosotros. Pero segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros ahora seamos la justicia de Dios en él. Así es que el creyente nacido de nuevo tiene que entender que somos la justicia de Dios en Cristo. Yo recuerdo que cuando yo entendí esto, digamos, hace más de 5 años, empecé a compartir y a predicarlo mucho y recuerdo que hubo ciertas personas que no entendían y decían, ¿por qué predicas tanto acerca de la justicia? Y yo les decía, es que necesitas entender lo que te quede claro por tu beneficio, para que vivas la justicia, porque tú eres la justicia de Dios en Cristo y mientras no lo entiendas, cómo es que Dios opera a través de su palabra y de su espíritu y de tu identidad, nunca vas a entender y vas a poderte apropiar de la bendición que ya te fue concedida por gracia en Cristo Jesús. Así es que es por tu beneficio. ¿Cuántas veces tenemos que decir la verdad? Las veces que sean necesarias hasta que tú compres lo que la palabra del Señor dice. Es decir, que tú escribas en tu corazón, que tú siembres en tu corazón, que tu mente sea renovada con la maravillosa y preciosa palabra del Señor. Bien, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11, una bendición que tenemos es que Dios nos ha dado el poder que resucitó a Cristo entre los muertos. Fíjate cómo dice Romanos 8, 10 y 11. Si Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Sin embargo, el espíritu está vivo por causa de la justicia.
Si no entendemos nuestra identidad espiritual en Cristo, no podemos entonces por qué saber que Dios dice que somos justificados, ya lo hemos dicho. 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Muy bien. Fíjese cómo dice Efesios 1, versículos 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. El apóstol Pablo, orando para que les fuera revelado a los efesios el llamamiento, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el 19 dice, y que también les sea revelado cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios que está en nosotros los que creemos, conforme a su eficacia de la fuerza de su poder. Esta obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó, dice, a la diestra de Dios en lugares celestiales. Bien, ahora, entonces lo que hemos dicho es que hay una parte carnal que es nuestro cuerpo y es el alma. Y el alma, digamos que en el alma está una parte que puede relacionarse con nuestro espíritu y una parte que es la que se relaciona con nuestro cuerpo. En nuestra alma están nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra voluntad, nuestra, eh, nuestros pensamientos, etcétera. Así es que digamos que empezamos a leer la palabra, empezamos a escribirnos la palabra y lo que estamos haciendo es que estamos poniendo a nuestra mente y a nuestro corazón en armonía con nuestro espíritu. Y cuando esto sucede, cuando esto se lleva a cabo, entonces empieza a manifestarse lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Bien, así es que cuando el alma está de acuerdo con el espíritu, es decir, la parte del corazón en donde se genera todo esto, entonces podemos vivir la libertad y la victoria a la cual Cristo Jesús nos llamó. Es muy importante entonces que entendamos que nuestras mentes tienen que ser renovadas por la palabra. Fíjate cómo dice Proverbios 23:7, y ahí es donde tiene que ver la palabra cuando habla de los pensamientos del corazón. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es que hay una parte del corazón que está sellada, que es parte del espíritu, y hay una parte del corazón que está disponible de acuerdo a lo que tú quieras enseñarle a través de tu mente, a través de tus sentidos. Así es que si tú enseñas a tu alma, si tú decides que tu alma sea instruida por la palabra y por la revelación del Espíritu, la parte de tu corazón que tiene los pensamientos va a estar en perfecta sincronía, así como piensa tu espíritu, y entonces de acuerdo a tus pensamientos tú eres. Así es que si en tu espíritu tú eres perfecto, pero en tu alma tú te sientes condenado y te sientes un fracasado, entonces esa va a ser tu vida. Pero si en tu espíritu eres perfecto y en tu alma sabes que eres altamente favorecido por Dios, entonces hay una armonía entre tu espíritu y tu alma y eso va a ser lo que se va a manifestar. No es porque tengas un pensamiento positivo que salga de la nada, no, es porque armonizas con el Espíritu Santo, con tu espíritu que mora en tu interior, con toda la bendición que Dios ya depositó en ti. Por ejemplo, la redención que es en Cristo Jesús causó que nuestro espíritu, nacido de nuevo, sea perfecto, sea justo, viva libre de culpa y de condenación. Así es que cuando tú permites que tu alma se culpe, que haya culpa y condenación, dice entonces que no tienes, el apóstol Juan dice en sus cartas, dice que no tienes asegurado tu corazón, no tienes firme tu corazón, porque entonces no estás entendiendo el poder de su perdón. Así es que mientras la parte de tu espíritu que te dice tú eres aceptado y participante de la gloria de Dios, pero en tu corazón tú piensas que eres rechazado y tienes vergüenza, entonces tú vas a vivir de acuerdo a cómo piense la parte de tu corazón que tiene que ver con el alma. ¿Por qué? Porque la parte del espíritu no puede manifestar su gloria hasta que la parte del alma no armonice con la del espíritu. Digamos que, esta es la parte, este es tu corazón y este es tu espíritu. Este es tu alma y esto es tu espíritu. Y entonces hay una armonía que se puede dar cuando tu alma es renovada por la palabra, tus pensamientos. Aquí está la armonía en los dedos y aquí viene la intersección, aquí viene la sincronización,
la sinergia, la armonía. Cuando esto sucede, cuando en tu alma está la palabra, en tu espíritu es perfecto y ahí está la mente de Cristo. Entonces, en tu alma, en tu mente está la palabra, hay esa armonía. Entonces, lo que hay en tu espíritu manifiesta su gloria y su poder en todo tu ser. Pero cuando no hay armonía, tu espíritu sigue siendo perfecto y tiene todo el potencial, pero lo que tú eres en tu cuerpo y en tus acciones y en tu comportamiento y en tu exterior en este mundo es manifestado por lo que está en tu alma. Así es que si tu alma no entra en esta armonía, en una sola mente, quiere decir que tu alma piensa de una manera y tu espíritu de otra, y entonces tú vas a vivir conforme a lo que dice tu alma. No vas a poder apropiarte de la gran bendición que Dios ya te dio en su espíritu. Ok. Ah, por ejemplo, tu alma causa que cuando armoniza con el espíritu, el poder de Dios pueda fluir en toda tu vida. Pero también, si tu alma está en armonía con tu cuerpo, entonces tu espíritu no puede hacer nada, está contristado y entonces tú vas a vivir frustración y esterilidad de acuerdo al fruto de Dios. Si tu alma está en armonía con tu espíritu, entonces tú vas a vivir la bendición de Dios, la victoria de Dios, el fruto del espíritu en todo tu ser. Pero cuando tu alma está de acuerdo con tu cuerpo, le hace caso a tu cuerpo, le hace caso a los sistemas de pensamiento de este mundo y no le hace caso a la palabra para entrar en armonía con el cuerpo, con el espíritu, entonces tú vas a vivir en frustración y en esterilidad. Así es que, por ejemplo, cuando alguien te pregunta cómo estás, tu cuerpo de inmediato puede saber. Por ejemplo, si tú tienes frío y alguien te pregunta cómo estás, tú vas a decir, tengo frío. O si te duele la cabeza, me siento enfermo, estoy enfermo. Tu cuerpo puede contestar de inmediato. Si tú estás triste en tu alma, tú de inmediato puedes, cuando te preguntan, ¿cómo estás? Tu alma puede decir, estoy triste. O si estás contento, de inmediato puedes decir, estoy contento. Es decir, lo que está en tu cuerpo y lo que está en tu alma, prácticamente digamos que tú puedes contestar de forma inmediata cuando te preguntan cómo estás, porque es el exterior, ¿sale? Pero cuando hablamos del espíritu, no es así. Por ejemplo, tu cuerpo dice, me duele aquí, me duele allá, estoy cansado, estoy frío, estoy caliente. Tu alma dice, estoy deprimido, soy un rechazado, estoy avergonzado, tengo culpa, tengo condenación, tengo odio, tengo amor, siento falta de perdón, no quiero perdonar, tengo envidia, tengo codicia, tengo lascivia, tengo amargura, me siento alegre, me siento triste, me siento rico, me siento pobre, me siento sano, me siento enfermo, me siento derrotado, me siento victorioso. Esas son cosas que el alma puede decir. Pero cuando tú necesitas saber qué es lo que el espíritu dice, tú no puedes ver al espíritu a través de tu exterior. Así es que, ¿cómo vas a saber lo que tú eres? Porque Dios te ha diseñado de una manera perfecta, pero está en tu espíritu. Así es que, ¿cómo puedes saber qué es lo que debe manifestarse en su cuerpo y en tu alma para ser una persona, un creyente victorioso? Pues solo tienes que preguntarte qué es lo que el Espíritu dice. Y la única manera de saber qué es lo que el Espíritu dice o qué es lo que hay en tu espíritu es a través de la palabra de Cristo. Por eso, cuando nosotros decimos, soy totalmente perdonado, no lo decimos al aire, no nos lo inventamos. La palabra del Señor nos dice en Efesios que la sangre de Cristo perdonó todos nuestros pecados. En Hebreos 9 y en Hebreos 10 dice que fuimos hechos perfectos y Dios, Cristo obtuvo por nosotros eterna redención, perdonando todos nuestros pecados. En Hebreos 10 dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. En, en Juan 3 dice que Dios nos amó de tal manera para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el que cree en él. En Colosenses dice la escritura que Dios perdonó todos nuestros pecados. En las cartas de Juan dice que Dios pagó por los pecados no solo de los creyentes, sino de todo el mundo. Así es que cuando hablamos de que soy totalmente perdonado, porque Dios perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, con un solo sacrificio.
Es porque la palabra de Dios lo dice. Yo sé lo que el Espíritu dice porque lo describe en la palabra. Es que cuando yo declaro soy totalmente perdonado, lo que estoy haciendo es forzando a mi mente, a mi boca, a mi cuerpo y a mi mente a estar en armonía y en sincronía con el Espíritu, con lo que mi Espíritu dice. Entonces, cuando yo conciba eso y lo crea, voy a vivir en esa bendición de no vivir en culpa porque sé que todos mis pecados están perdonados. Por ejemplo, yo digo, soy la justicia de Dios en Cristo. Yo digo, soy altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor. Son declaraciones cortas de lo que la palabra del Señor dice. No son letanías, no son palabrerías. Cuando yo lo declaro, es porque yo sé lo que la palabra del Señor me dice. Ya lo hemos compartido, estaremos compartiéndole otra vez en breve acerca de todos los versículos que nos hablan de lo que ya somos en Cristo, pero es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Santiago 1:22 dice, y con esto vamos a terminar. Aquí es muy importante que pongan atención. Dice Santiago 1:22 al 25. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando el Señor Jesucristo dice esto, dice, pon en armonía tu alma, tus pensamientos con tu espíritu a través de la palabra. Porque cuando esto suceda, entonces tú no solo serás oidor, sino que la palabra causará, tu fe se manifestará en obras, tu cuerpo será bendecido, tú caminarás en éxito. Muchas personas piensan que cuando el Señor Jesucristo dice ser hacedores de la palabra, es que nos pone exigencias para nosotros cumplirlas. Sé obediente, perdona, ama, paga tus diezmos, sirve a los demás como si fueran tareas y exigencias para que si nosotros las logramos hacer, Dios se agrade de nosotros. Y no, la palabra de Dios no enseña así. Nosotros hacemos estas cosas porque la palabra produce en nosotros estas cosas por causa de que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en nuestro espíritu. Nosotros manifestamos estas cosas cuando la palabra armoniza en nuestra mente y en nuestro corazón con lo que hay en nuestro espíritu. Cuando nuestra alma armoniza con lo que hay en nuestro espíritu, entonces el resultado de la vida que ya tenemos en Cristo manifiesta la palabra, manifiesta que la palabra se convierta en vida, no solo en nuestro espíritu, pero en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Dice, ser hacedores y no tan solo oidores, porque el que es oidor se engaña a sí mismo. 23, Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, nada más, pero no hacedor de ella, no la cree, no la pone en sus ojos, o nada más la declara, pero realmente no la concibe, no la escribe en el corazón, no la siembra en el corazón para que manifieste su fruto. Dice, si alguno es oidor de la palabra, solamente dice, es semejante a un hombre que se considera en un espejo. Su rostro, dice, él se considera a sí mismo y se va. Es decir, ve su rostro en el espejo y se va. Y después se olvida cómo era. Yo creo que usted, si usted se ve en un espejo en su casa y después sale y va a alguna tienda y hay un aparador y ahí hay un espejo y usted se ve, usted se reconoce a sí mismo, que es usted. Yo creo que eso la mayoría de las personas lo reconocen. Pero ¿qué pasa si usted va a uno de esos espejos en donde se ve todo deforme, que se ve con la cara aplastada, con el cuerpo chaparro, o alto, o flaco, o gordo? Entonces usted a lo mejor ya no se reconoce. Pero imagínese que alguien que se vea en el espejo y luego se le olvida cómo es. En lo natural, prácticamente no creo que suceda en las personas. Es más, cuando usted sale en alguna foto y le enseñan una foto, ¿qué es lo que hacen todas las personas cuando ven las fotos en donde están? Lo primero que hace es buscar dónde está usted en la foto.
Eso es normalmente lo que hacen las personas. Si hay una foto donde hay 20 gentes y usted está ahí, se la enseñan y usted lo que hace se va a buscar a sí mismo y usted se reconoce. ¿Por qué? Porque en un espejo usted ve el reflejo de lo que aparentemente es. En un espejo no ve exactamente lo que es, pero es un reflejo con mucha certidumbre de lo que es. Bueno, pues imagínese usted que usted se vea en el espejo y luego se olvide, de tal manera que le enseñen una foto y nunca se va a reconocer en la foto. Dice, no, este no soy yo. Así dice la palabra. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, pero no permite que la palabra sea sembrada, escrita en el corazón y manifieste su poder, dice, es como el hombre que se ve en un espejo y luego se olvida. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Porque el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, en la palabra, el que mira cómo es atentamente en la ley de la palabra, en la palabra de Dios, dice, porque el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, recuerde que la palabra es para instruirnos en justicia, para enseñarnos. También la palabra redarguye y corrige, pero en la palabra tenemos que encontrar la benignidad y la bondad de Dios, la justicia, la verdad, la gracia, lo que somos. Por eso aquí dice, porque el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, el creyente nacido de nuevo tiene que estudiar, dejar que la palabra le instruya y le enseñe a través del evangelio de las buenas noticias, de las buenas cosas de la benignidad de Dios que Dios nos concedió por gracia en Cristo. La palabra no es para condenarte, la palabra no es para hundirte, para golpearte, para quitarte, para entristecerte. La palabra es para que tengas victoria y vida. Así es que dice la Escritura, el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, es decir, hace que su mente y su corazón mantengan el pensamiento de la palabra, la verdad de la palabra y no permiten ser contaminados por otros pensamientos, perseveran en esa manera de pensar. Mire, las generaciones jóvenes quieren hacernos creer a las generaciones adultas maduras que ellos son los que tienen la razón. Normal, yo no recuerdo haber querido cuando yo estaba joven, aunque yo pudiera haber pensado diferente a mis padres, pero yo no recuerdo haber querido imponer, eh, bueno, yo sé que uno quiere siempre salirse con la suya, pero yo no recuerdo haber pensado que mi sistema de pensamiento era el correcto y el de mis padres era el incorrecto, más allá de que uno haya querido hacer su voluntad. Pero ahora las generaciones más jóvenes, ellos sí piensan que su verdad es la verdad correcta y no la nuestra, porque en este mundo la verdad es relativa y las personas acostumbran a vivir de acuerdo a las modas, pero no es así. Por eso los padres tienen que perseverar y permanecer en las buenas costumbres, en lo que hemos aprendido desde antaño, lo que nos enseñaron nuestros propios padres. Pero ahora las generaciones jóvenes no respetan la palabra. Firman un acta de matrimonio y a los meses se están divorciando, no respetan lo que hacen. Así es que nosotros que somos maduros y hay quienes son más maduros y que tenemos la buena doctrina, la sana doctrina, que tenemos temor del Señor y que también fuimos enseñados en educación, con buena educación de nuestros padres, tenemos que perseverar y no movernos de nuestra posición, no contender, no pelear, mantener la paz, implantar la paz en nuestras familias, pero permanecer y perseverar para que nuestros hijos, para que los jóvenes, si siguen creyendo equivocadamente, pues se vayan a topar con pared y después recurran a alguien que puede ayudarlos, que puede instruirlos, que puede guiarlos, que puede bendecirlos. Bien, así es que dice, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si perseveramos en la palabra y conocemos lo que la ley preciosa de la libertad nos dice que somos en nuestro espíritu, entonces nuestra alma lo va a creer y entonces nuestro cuerpo y todo nuestro ser va a vivir la gloria de Cristo que ya mora en nosotros y que la palabra nos describe, nos enseña,
lo que ya somos en Cristo Jesús. Así es que el Espíritu dice, lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que soy. Lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que soy. Y el Espíritu le dice al alma a través de la palabra, esto es lo que tú eres. Créelo, escríbelo en las tablas de tu corazón, decláralo, vívelo. Entonces podemos decir con plena libertad, como lo hemos dicho una y otra vez, somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos y podemos recibir de una manera continua a través de la palabra lo que llamó a nuestro espíritu acerca de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia, y en todo momento podemos declarar, porque así es la declaración de nuestro espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tan grande bendición, tan grande amor, tan grande revelación que nos da tu palabra y estos fundamentos fuertes que son roca para edificar nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Declaramos bendición sobre todos los que están escuchando. Tú eres el que haces milagros, y cualquier necesidad de un milagro para la vida de mis hermanos, Señor, manifiesta tu poder en sus vidas en el nombre de Jesús, y que mis hermanos, cuando tú produces el querer como el hacer, por tu buena voluntad, ellos tomen la bendición a través de la fe y permitan que sus vidas sean bendecidas en todo tiempo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.